nuestra alma es diferente. A nuestra alma no se le puede dar cualquier tipo de comida, porque el alma también se enferma. Y a veces hay gente en la iglesia que no levantan cabeza, ¿me explico? Gente que siempre están decaídos, están tristes, oras por ellos, escuchan los mensajes, pero que no terminan como de arrancar, yo digo, ¿no? Y es que a veces no se dan cuenta ni ellos que tienen el alma enferma. Y a veces dice, ¿por qué me viene a mí de repente esa tristeza cuando yo estaba bien la semana pasada? ¿O por qué me pasa a mí esta cosa o aquella otra? Y es que uno tiene que ir al manual, a la escritura, y pedirle al Señor olfato y discernimiento espiritual. Y el Señor te va a mostrar probablemente qué es lo que está pasando en tu vida. Que a lo mejor llevas años con esa enfermedad espiritual, esa enfermedad del alma, y tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Saben que un día el Señor Jesucristo entró a predicar a una sinagoga? Las sinagogas no son como así, como tenemos el culto nosotros, donde están todos juntos, ¿no? Las mujeres, los hombres, los niños, las niñas. No, las sinagogas nunca han sido así, ni en el pasado ni ahora. Las sinagogas son para la reunión principal para los hombres, solamente los varones. Y los niños que han hecho bar mitzvah, que han hecho una ceremonia que pasan de niño a hombre a partir de los 12 años y están con sus papás. Y las mamás y las niñas, ¿dónde están? Aparte, o en el balcón arriba, detrás de una pared, detrás de unas cortinas. Hoy en el culto lo pueden ver, pero no pueden estar juntos, hombres y mujeres. Aunque fueran marido y mujer, no pueden estar juntos. Ellas pueden ver al que predica, ellas pueden ver hacia afuera, pero los que están hacia afuera no las pueden ver a ellas, porque están como detrás de unas cortinas, ¿verdad? Detrás de unas celosías y no las pueden ver. Pero dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo llegó a una sinagoga y dice que en medio del mensaje se para, lo interrumpe porque dice que vio a una mujer encorvada desde hacía 18 años. Repito, de adentro hacia afuera se podía ver, pero del púlpito, de la plataforma, allá nadie podía ver a las mujeres. Pero él la vio, porque lo que el hombre no ve, Dios lo sabe y lo conoce perfectamente. Y da igual dónde te escondas, da igual dónde vivas, da igual dónde estés, el Señor sabe dónde estás y cómo estás. Hizo algo que rompió todas las estructuras religiosas de cualquier sinagoga del mundo. Le dice a la mujer, ven, y la pone delante de todos los hombres. Y seguramente habrán dicho, ¿qué está haciendo este hombre? Esto es un pecado, esto es una falta de respeto, esto es una falta de reverencia. ¿Qué está haciendo este hombre? Poner en medio de nosotros a una mujer. Y dice la Biblia que esta mujer no se podía enderezar. Estaba totalmente curvada su columna vertebral. Y dice que llevaba en esa condición lamentable 18 años de su vida. No se perdió un culto, no se perdió una reunión en 18 años, pero siempre estaba igual o peor. Y esa historia solamente está en el Evangelio de Lucas. Marcos no habló de ella, ni Mateo, ni Juan, pero Lucas sí. Y Lucas dice la Biblia que era médico. Y Lucas la observó, a Lucas le contaron los síntomas que tenía y él llegó a la conclusión de que de ninguna manera esta mujer nunca se iba a enderezar. Ahora, el problema aparentemente era un problema físico, pero sin embargo la Escritura dice que tenía espíritu de enfermedad y por eso no se podía enderezar. Fíjese la preposición, las preposiciones son muy importantes, hermano, muy importantes. Como cuando el Señor le dijo a Moisés, desde hasta será tu territorio, pero no te salgas de ahí porque no te voy a dar nada, pero desde aquí hasta allí todo será tuyo. Las preposiciones en la Biblia son tremendamente importantes. Y por eso dice la Biblia que de ninguna manera se podía enderezar, porque era una persona que estaba que tenía espíritu de, no dice un espíritu, sino espíritu de. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un espíritu o tener espíritu de enfermedad?
Bueno, tener un espíritu significa tener un demonio, ¿sí o no? Tener un espíritu significa tener una presencia demoníaca en tu cuerpo, y entonces cuando una persona tiene eso, las evidencias son muy distintas, amigo. No es lo mismo tratar con un esquizofrénico, no es lo mismo tratar con una persona, digamos, poseída, que con una persona, por ejemplo, que le dan ataques epilépticos, aunque a veces a endemoniados le pasan esas cosas, pero la sintomatología, la patología de la persona es completamente diferente. Y es una lástima cuando a un endemoniado se lo trata como a un loco, o a un loco se lo trata como un endemoniado, que es muchas veces lo que pasa en las congregaciones. No, él está endemoniado. No, no está endemoniado. Tiene un problema psicológico, problema mental. Por eso hay que orar mucho y pedir sabiduría y discernimiento al Señor para saber ayudar a cada persona según su verdadera necesidad y no lo que a mí me parece que tiene. Porque le puede hacer muchísimo daño a una persona, ¿verdad? Ella tenía espíritu de enfermedad, una tendencia a la enfermedad, una tendencia a ese tipo de problemas que se manifestaban evidentemente de una forma física. Es como personas que tienen tendencia al desánimo, tendencia a la depresión, una tendencia, ¿verdad?, a la crítica, una tendencia al desánimo. Cada uno de nosotros tenemos áreas de debilidad dentro de nosotros, ¿sí o no? Claro que sí, unos más y unos menos, unas más evidentes que otras, pero todos tenemos tendencia, ¿verdad? Hay gente que tiene tendencia a hablar más de la cuenta, ¿sí o no? Bueno, aquí no en Guatemala porque ustedes están en un nivel espiritual diferente al nuestro, ¿no? Pero hay gente que tiene una tendencia a... Me dijo una hermana, dice, hermano, ¿usted cree que yo tengo don de lenguas? Y la miré así de arriba abajo y le digo, no sé si lo suyo es don de lengua, pero tiene una lengua que parece un don, hermana. ¿Sabe? Así que esta mujer tenía espíritu de enfermedad. Jesús, cuando oró por ella, no se manifestó como el endemoniado gadareno, revolcándose, pateando, con espumarajos, con actos de violencia, sino que ella no se movió, no le pasó nada, no hizo nada dramático, no hizo un show, no hizo un espectáculo, sino que el Señor dice que puso las manos sobre ella, cosa que nunca hizo con ningún endemoniado, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces dice que ella inmediatamente se endereza. Y claro, el principal de la sinagoga, ante semejante milagro, tenía que haber dicho, gloria a Dios, qué bendición que a esta hermana, que la hemos tenido 18 años en la congregación, por fin puede enderezar su vida y hacer una vida normal. ¿No hubiera sido lo más lógico esa reacción? Pues no fue esa la reacción. No le gustó nada, no le gustó nada lo que estaba sucediendo allí. Y entonces se levanta y dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos vengan, pero no en día de reposo. Vamos a ver, para entender esta palabra, hay que saber que durante la semana la sinagoga está cerrada prácticamente. El culto principal, para que me entiendan, es en el 7º día, en el día de Shabbat, el único día de la semana que según la Biblia tiene un nombre. Los nombres de la semana en la Biblia no son lunes, que es el culto a la luna, el martes al Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el Sunday o domingo al Sol. En la Biblia los nombres de la semana no tienen nombres, tienen números, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, Shabbat. El único día que tiene nombre es el 7º, porque el domingo es el primer día de la semana. Luego, cuando la gente va a la sinagoga es en el día de reposo, y él lo que está diciendo, venid durante la semana, pero no en día de reposo. Entonces, si en día de reposo no me dejas venir y durante la semana está cerrada, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? No me vengan a molestar ni a cambiar mis estructuras religiosas en la iglesia o en la sinagoga, porque no lo voy a permitir. Ante semejante explicación, el Señor Jesucristo se levanta y le dice en el culto, en la reunión, hipócrita. Oye, qué culto tan interesante fue ese, ¿eh? Una mujer que sale detrás de una cortina, que se endereza, el otro que no sé qué, el otro que... Fue un culto muy interesante ese día, ¿eh? Cómo me hubiera gustado estar a mí allí, ¿no? Cuando el Señor se le queda mirando a este y le dice hipócrita, yo le hubiera dicho, dale, Señor, dale más. Hipócrita.
No se levantan ustedes en día de reposo, que según ustedes no se puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni aquello, ni aquí, ni para allá, y desatan su buey del pesebre y lo llevan a beber, y luego lo traen otra vez. Y a esta hija de Abraham que Satanás la tenía atada, la tenía ahí oprimida, no se le debía de desatar en el día de reposo. No dijo liberar, dijo desatar, que es diferente. ¿Cómo es posible que hayas tenido en tu congregación 18 años a una mujer en esta condición y no has movido ni un dedo? Y vengo yo y hace un milagro el Señor a través de su vida y su ministerio, y te enfadas y te enojas por lo que ha sucedido. ¿Saben que hay personas que no quieren que Dios les sorprenda? Hay gente que no quiere cambiar, hay gente que está cómoda, hay gente que está muy cómoda, muy apoltronada con su rutina religiosa, pero el Señor ha venido para romper estructura. El Señor ha venido a su casa a hacer lo que quiere, porque al fin y al cabo la iglesia no es suya ni mía. La iglesia es la casa de Dios y Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. ¿Te vas a dejar sorprender por el Señor o ya lo sabes todo? Esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, ahora de pie, ahora sentado. Pero ¿quién eres tú, el dueño de la iglesia? ¿Qué te has creído que eres tú en la iglesia? El que abres y cierras la bendición de Dios. El dueño de la iglesia no es el pastor, no es los ancianos, no son los diáconos, no es la mesa directiva. El dueño de la iglesia es Cristo, y si no es Cristo tienes un grave problema, porque te has convertido en propietario de algo que no te corresponde. En vez de un administrador, en un siervo, que para lo que está es para servir y no para servirse de, como muchos hoy en día, que en vez de servir a la gente lo que hacen es que se sirven de la gente y todo gira en torno a ellos y se enfadan cuando no le dice a la gente: sí, pastor, sí, mi hermano, sí, el ungido, como si los demás no fueran ungidos igual que el pastor. ¿O usted no es ungido? ¿Usted no tiene el mismo espíritu que tengo yo en esta tarde? ¿Usted no lee la misma Biblia que yo? ¿Usted no va al mismo cielo que yo? Entonces, ¿por qué hacemos esas diferencias? No toque al ungido, no moleste al ungido. El ungido. ¿El ungido? ¿Y usted qué es? Si usted no tiene la unción que yo tengo, entonces usted tiene un grave problema. Si el Espíritu Santo que mora en mi vida no mora en la suya, entonces usted no es cristiano, porque hay un solo Espíritu, hay un solo cuerpo, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y hay un solo cielo para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Y no hay esas diferencias. Una cosa es el respeto y otra cosa es el servilismo. Hay gente que en vez de ser siervos son como esclavos del hombre, esclavos de la doctrina, esclavos de la denominación, esclavos del ministerio. No, usted no tiene que ser esclavo de nadie, usted tiene que ser siervo de Jesucristo. Ahora dice la palabra de Dios que esta mujer se enderezó, cosa que no podía hacer antes, porque la presencia del Señor llegó a ese lugar. Y donde está el Señor tienen que haber cambios. Lo que no puede ser es que una vida, una familia, una iglesia llamada cristiana estén siempre igual. ¿Qué es lo que hace mucha gente cuando se les predica claramente la palabra y se sienten incómodos? Bueno, lo fácil es cambiarse de iglesia, ¿sí o no? Me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor, me voy de esta iglesia porque no cuentan conmigo, me voy de esta iglesia porque el pastor no me ama, me voy y se van a otra y después te enteras que ya no están en esa, están en otra y en otra y en otra. Es que muchas veces el problema lo queremos resolver cambiando de lugar en vez de permitiéndole al Señor que nos cambie el corazón y nos cambie nuestro carácter y nos cambie nuestra vida. Y muchas veces creemos que ya hemos llegado a un cierto nivel espiritual en el que ya no necesitamos cambios. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí presentes quieren cambiar y quieren honrar y quieren glorificar al Señor? Levante su mano. Pues entonces, como Dios lo va a hacer a través de pruebas. Hoy se habló aquí de pruebas. ¿Saben? Dios no tiene que pedirle permiso a usted ni a mí para probarnos. Para nada. Y las pruebas por las que pasaremos a lo largo de nuestra vida, que pasaremos sí o sí, son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Lo cual quiere decir que Dios nunca jamás va a mandar una prueba a usted por equivocación, por error. Ay, esta prueba era para Juan y se la estoy mandando a Antonio. Esta prueba era para la hermana María y me equivoqué y se la mandé a la hermana Juana. No, no, para nada. Las pruebas están preparadas desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y Él nunca nos va a mandar algo que no vamos a poder soportar y llevar. Y en el caso de que nos mandara algo
que humanamente hablando decimos, yo no aguanto, yo no puedo con esto. No te preocupes, que el Señor te va a capacitar y te va a ayudar para que tú pases por la prueba con gozo y con la bendición de Dios. Yo siempre he dicho que si las pruebas que el Señor le mandó a Abraham se las hubiera pedido o se las hubiera mandado a David, no las hubiera podido soportar. Porque como dije esta mañana, David ganó muchas batallas fuera del hogar, pero dentro perdió muchas. Sin embargo, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, él no le dijo al Señor, ¿y por qué? Yo tengo dos, si quieres te sacrifico al primero, a Ismael. No, quiero que sacrifiques a tu único hijo, al que amas. Y le dice a Isaac. Abraham en aquel momento vivía en el sur de Israel, en una ciudad llamada Beersheba. La palabra Beer en hebreo es pozo, Sheba es 7. Beersheba, la ciudad de los 7 pozos. Él vivía en el sur de Israel. Beersheba en la actualidad es la capital del Negev, del desierto del Negev, del sur de Israel. Y el Señor le habla y le dice, ve al monte Moriah a sacrificarme a tu hijo. El monte Moriah está en Jerusalén. Es el monte donde tiempo más tarde se construiría el templo de Salomón. Él viajó, dice la Biblia, 3 días desde el sur de Israel hasta el monte Moriah. Y cuando llegan cerca del monte Moriah y lo ve de lejos, llevaba a algunos criados y él les dice a sus siervos, esperen aquí que nosotros iremos allí, adoraremos y volveremos. Fíjense qué interesante la palabra de Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo que volveremos si Dios te ha dicho que van 2 y vuelve 1? Subiréis 2 al monte Moriah, pero a uno lo tienes que sacrificar y matarlo allí. Y el que volverá serás tú solo. Pero no dijo eso Abraham. Dice, iremos y volveremos. No fue hasta el ministerio del apóstol Pablo, cientos, miles de años después de este acontecimiento, de la aquedá, como se llama en hebreo, de la atadura, que inspirado por el Espíritu Santo, el autor de la carta a los hebreos y también Pablo, dijo que tenía este hombre tanta fe y tanta confianza en el Señor, que si sacrificaba a su hijo, el Señor se lo podía levantar de entre los muertos. Nunca jamás en la historia Dios había resucitado a un muerto. Nunca había habido un precedente de un muerto que resucitara. Pero Abraham sabía, porque conocía a Dios. Y eso es muy importante, que tú conozcas la esencia de Dios para que sepas si esto viene de Dios o esto viene del diablo o sabe Dios de dónde viene esta prueba. Él sabía que si mataba a su hijo, Dios se lo podía levantar de entre los muertos. Cosa que metafórica o simbólicamente sucedió. Ahora, muchos se han imaginado toda la vida que Isaac era como un niñito pequeño, que si no quiere ir lo empujo y lo llevo a la fuerza. No se equivoque, no es así. Yo he visto en algunas iglesias y he visto en las escuelas dominicales que presentan a un niño de 7, 8, 9, 10 años, que el papá lo sube encima de un altar, lo amarra, saca el cuchillo y lo va a matar. Es que no es así lo que cuenta la Biblia. Si usted saca cuentas, podríamos ir por los textos para demostrarle lo que le digo. Isaac tenía en ese momento 40 años. 40 años tenía el hijo de Abraham. Y por eso dice que iban ambos juntos, porque Isaac no era tonto. Isaac sabía perfectamente que un sacrificio necesita de una víctima, de un animal, cordero, cabra, oveja, buey o lo que sea. Y por eso él le dice al padre, padre, veo que llevas el fuego. Porque no era la primera vez que subía a un monte a sacrificar algo, a hacer un holocausto. Veo que llevas la leña, veo que llevas todo, pero falta lo principal, falta la víctima, falta el animal. Y el padre le dice, el Señor proveerá, hijo. El Señor proveerá. ¿Tú sabes que el Señor proveerá lo que necesitas? ¿Lo sabes? Abraham sabía que Dios iba a proveer lo que fuera, pero lo iba a proveer. Los dos caminaron lentamente hacia el monte Moriah. Isaac se somete a la voluntad del padre porque entiende que la víctima en ese caso, en ese día, va a ser él. Se deja amarrar, se pone encima del holocausto, porque la palabra que aparece en el texto original en hebreo no es que lo matara, sino que lo matara y lo quemara. Lo matara y lo quemara. Imagínate la prueba tremenda. E Isaac se somete. Y
y está dispuesto a ser una víctima inocente porque el Dios de su padre le ha dicho que así se tienen que hacer las cosas. Ahora, Abraham venía de una tierra donde sacrificar a hijos, sacrificar a niños, sacrificar a vírgenes, sacrificar a personas era lo más normal del mundo. Pero él sabía que el Dios de su padre no era un Dios que pedía víctimas inocentes de seres humanos. Pero aunque no entendía nada, se sujeta al plan y a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados para entender todo lo que Dios nos va a pedir y todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Gracias a Dios no tenemos esa obligación de entender las cosas, pero sí tenemos la obligación y el deber de obedecer a Dios, aunque no entienda la voluntad y la voz de Dios para mi vida. Isaac no dijo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no Ismael? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Sino se sujetó. Silencio absoluto. ¿Oyen ustedes a Isaac hablando con su padre? ¿Oyen ustedes a Isaac quejándose contra Dios? En absoluto. Porque Isaac en ese momento, aunque él no era consciente, es un tipo de Cristo, sometiéndose a la voluntad del Padre Eterno, entregando su vida por todos y cada uno de nosotros. Y en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, dice que se oyó una voz del cielo diciendo, alto Abraham, no lo hagas. La prueba no se produjo porque Dios quería comprobar la obediencia de Abraham. Es que Dios no te prueba a ti, mi hermano, ni a ti, mi hermana, para saber cómo vas a reaccionar. Es que Dios no necesita probarte para saber cómo eres. Es que Dios no necesita pasarte por una prueba económica, física, espiritual o de la índole que sea para comprobar si eres obediente o eres un rebelde, si eres una persona espiritual o eres un cabezón. Dios no necesita probarte para sacar conclusiones. Ya Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Las pruebas son para que tú descubras cómo eres tú realmente delante de Dios. Es un test, es un examen, es una prueba que Dios te pasa a ti para que sepas si verdaderamente amas a Dios o no lo amas. Para que te des cuenta si eres tan obediente como dices o aparentas ser. Las pruebas no son para demostrarle a Dios nada, son para demostrarte a ti mismo el tipo de creyente que tú eres. No el que te gustaría ser, sino el que realmente eres en ese momento. Y en esa prueba sale tu verdadero yo. Sale lo mejor de ti o puede salir lo peor de ti. Es en la prueba donde se ve realmente si se puede contar contigo. Todo eres bla, 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 planes, proyectos, ideas, pero a la hora de verdad no vales para nada. Es en la prueba donde se demuestra si tú verdaderamente tienes paciencia y tienes temor de Dios y respetas al Señor y estás dispuesto a sacrificarte. Las pruebas, repito, no son para demostrarle a Dios nada. Las pruebas son para que tú te des cuenta el tipo de madurez, tus debilidades, tus carencias o tus puntos fuertes. Y es interesante notar que no fue necesario que Abraham sacrificara a Isaac, porque quedó bien claro para todo el mundo allí presente y para las futuras generaciones que Abraham era un hombre que amaba a Dios. Fíjense qué interesante que Abraham nunca leyó la Biblia. Abraham nunca leyó los Proverbios. Abraham nunca supo nada del Apocalipsis. Abraham nunca tuvo un pastor. Abraham nunca habló en lenguas. Abraham nunca, jamás asistió a ninguna congregación. Pero entonces, ¿cómo tenía tanto conocimiento de Dios sin pastor, sin iglesia, sin escuela bíblica, sin iglesia virtual, sin nada? ¿Cómo llegó a conocer tanto ese hombre a Dios? Porque Abraham se terminó dando a conocer como el amigo de Dios. ¿Y por qué fue amigo de Dios? Porque Jesús tiempo más tarde dijo, ¿queréis ser mis amigos? Pues haced todo lo que yo os mando. Esos son los amigos verdaderos de Dios. Aquellos hombres y mujeres que aunque no entienden lo que está pasando, ni cuánto va a durar la prueba, son capaces de someterse a la voluntad de Dios sin entenderlo todo, pero que conocen a Dios por la comunión y por la relación que tienen con Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo le pasó a José. José nunca fue a ninguna iglesia. José nunca tuvo un pastor que le instruyera, que le ayudara, que le aconsejara. José nunca leyó la Biblia, pero cuando llegó el momento de la prueba más grande de su vida,
Él salió corriendo porque él dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios haciendo semejante cosa? ¿Cómo él sabía si no estaban los 10 mandamientos escritos? No estaba ni una palabra, ni una coma, ni una tilde de la Biblia escrita. ¿Cómo él sabía que eso no le agradaba a su Dios? Porque el que conoce a Dios sabe lo que a Dios le agrada y lo que Dios abomina. ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias hoy en día que están todo el santo día pidiendo confirmación? ¿Me puede el Señor confirmar si estoy llamado o no? ¿Me puede el Señor confirmar si tengo que ir allí o no? ¿Qué confirmación necesitas tú, mi hijo? Lea la Biblia, métase en la comunión con el Señor y no va a necesitar que nadie le ponga la mano encima para que le diga lo que usted tiene que hacer. Esa dependencia enfermiza de la oveja, del pastor, como si el pastor fuera su papá, como si el pastor le tiene que decir, vaya al baño ahora. No, ahora no vaya al baño, vaya para allá. No, eso no es así, hay que ya crecer, hay que madurar, hay que aprender a ser autodidactas, porque llegará el momento que no existirá iglesia virtual, que no nos dejarán predicar en YouTube, que no nos dejarán predicar en Facebook. Llegará un momento que nos arrancarán las Biblias, llegará un momento que nos perseguirán, y en ese momento todo lo que han aprendido, si es que han aprendido algo, es lo que te va a mantener firme contra los ataques que vendrán en el futuro, mi querido hermano. No dependa de mí, por el amor de Dios, no dependa de la iglesia. Dependa del Dios Todopoderoso, aleluya. Y si no lo aprende, dudo que aguantes la prueba, porque la prueba solamente la aguantan los que aman a Dios. Yo he descubierto eso, hermanos. Las pruebas no las sacan con buena nota, con buena calificación los que han aprendido a cantar muy bien. Las pruebas no las aprueban aquellos que saben, digamos, predicar muy lindo. No, las pruebas las aprueban con muy buena nota los que en el fondo aman a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Porque cuando una persona ama, hace cualquier locura. Cuando una persona ama, está dispuesta a poner a un hijo sobre un altar y degollarlo como si fuera una bestia. Cuando una persona ama, es capaz de oír de los labios de Cristo, vas a morir crucificado como yo. Y Pedro dice, tú sabes que yo te amo, Señor. Cuando una persona ama, está dispuesta a estar solo en una cárcel, sabiendo que no estoy solo, sino que Él está conmigo y puedo terminar mi carrera y guardar la fe. Y cuando uno ama a Dios de todo corazón, puede escribir una carta diciendo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero no lo habla desde la amargura, no lo habla desde el rencor o el resentimiento, sino que dice, no se preocupen, hermano, Demas me abandonó, Alejandro me causó muchos males, el otro se fue por aquí, el otro se fue por allá, me sacaron de la celda, me llevaron al juicio, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, aleluya, y me guardó de la boca del león. En el peor momento de su vida, cuando todos, Timoteo, Tito, Priscila, Aquila, Silas, el otro, tenían que estar con Pablo, ni uno apareció. Pero el Señor estuvo a mi lado y me libró de la boca del león y me seguirá librando. A Él la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos, dice Pablo. A ese nivel tenemos que llegar. A ese nivel de fe, a ese nivel de madurez, a ese nivel de esfuerzo y sacrificio es al que tenemos que llegar todos y cada uno de nosotros. Porque todos vamos a ser probados en mayor o en menor medida. Y dice la Biblia que los que son fieles y aman al Señor, Dios nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Hace años atrás la gente de Europa venía a América, cuando el continente europeo quedó totalmente arrasado por la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó destrozada completamente, Italia quedó destrozada, toda Europa plagada de muertos, edificios derrumbados, familias destruidas, 6 millones de judíos asesinados en los campos de exterminio nazi. No había esperanza, no había trabajo, no había comida, no había nada. La gente cogía un barco y se iban a Argentina, se iban a Cuba, se iban a Venezuela, como mis antepasados se fueron en barcos de vela a Cuba, Argentina, a Venezuela, porque eran países que ofrecían una esperanza a millones de personas que lo habían perdido todo, padre, madre, salud, casa, de todo. Pero ya eso pasó a la historia, mis queridos hermanos.
Y más ahora que hemos conocido y hemos descubierto la perla de gran precio, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no necesito ir a los Estados Unidos para ser bendecido. Yo no necesito irme a países árabes o a Dubái, porque allá hay mucho trabajo. ¿Es que acaso el Dios de Guatemala o el Dios de Nicaragua o el Dios de Haití o el Dios de Cuba o el Dios de Japón es más pequeñito que el Dios de allá? ¿No ha dicho el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿No nos ha demostrado el Señor que eres el dueño de la plata y del oro? Que no es mi esfuerzo personal, sino es la misericordia y la grandeza de Dios lo que a mí me permite hoy comer, vivir, respirar y tener victoria en mi vida. Permítame decirles que este muchacho que estuvo a punto de ser sacrificado, imitando o intentando imitar el ejemplo de su padre, cuando hubo miseria y los animales no tenían pasto para comer y faltaba el agua en los pozos, él sintió en su corazón hacer lo mismo que hizo su padre, que ir a Egipto. Oye, cada vez que había hambre y miseria en Canaán, siempre había de todo en Egipto. Nunca faltaba el agua, nunca faltaba el pasto, siempre en Egipto había de todo. Y el Señor le dice a Isaac, no vayas a Egipto. Pero Señor, mi padre fue a Egipto. Claro que tu padre fue a Egipto. Y Egipto se le metió en su casa. ¿O no te acuerdas de tu hermanito Ismael, de quién nació? Y no te acuerdas de doña Agar, no te acuerdas que se fue de Egipto, pero Egipto se le metió en la casa. Tú no tienes que ir a Egipto para nada, tú te quedas aquí. Pero Señor, yo vivo en Beersheba, yo vivo en un desierto, no hay agua, no hay nada. Y el Señor le dice, siembra. ¿Pero dónde? Siembra ahí en la arena, siembra en la arena. Y después, ¿cómo riego la semilla? Escarba, busca, y empezó a escarbar, ¡pum!, le salió agua. Y vinieron los enemigos y dijeron, hay que taparle el pozo. Y le taparon el pozo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a Egipto? No, vete más allá. Siembra más allá y busca agua. Y encontraba agua en todos los lados. El agua estaba debajo, solamente había que buscarla. Y dice que ese año sembró y cosechó a 100 por 1 en el desierto sin agua. Y al final vinieron los enemigos, los que le echaban tierra y piedras a sus pozos, a hacer un pacto con él, a pedirle perdón y a decir, se nota que Dios está contigo. Eso es lo que el mundo necesita ver en nosotros los cristianos. Que nuestra dependencia no está del dólar, nuestra dependencia no está de los países del norte. Nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y el Señor está contigo como poderoso gigante. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¿No dice el Señor que yo soy el Dios de la plata y del oro? Qué fácil es decirlo, ¿no? ¿Sí? Nosotros hemos vivido por fe 40 años de nuestra vida y hemos enseñado a nuestras hijas a vivir por fe. Y hemos vivido desde el minuto 1 que nos casamos y desde el minuto 1 que salí de la escuela bíblica he vivido por fe. No he dependido de nada ni de nadie, sino solamente del Señor. Ha habido momentos de abundancia, ha habido momentos de escasez, pero el Señor nunca nos ha fallado, jamás, jamás. Hemos dormido en grandes hoteles, hemos dormido en carreteras, hemos dormido en selvas, hemos dormido en gasolineras, hemos dormido en la calle, hemos dormido en casas abandonadas, hemos dormido en montones de lugares, pero no da igual, porque lo importante no es lo que uno tiene, lo importante es lo que uno es en Cristo Jesús. Y ese nivel de fe es la que necesitamos hoy en día los cristianos del siglo XXI. Yo decía esta mañana y se lo recuerdo que a veces el mundo se ha metido de tal manera en nuestras vidas que parece que si no tenemos el último zapato, la última camisa, el último teléfono, la última computadora, como que nos entra la depresión. Y yo pregunto, ¿qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Santiago? ¿Qué tenían nuestros hermanos en la Segunda Guerra Mundial? No tenían nada, pero cuanto menos tienes es cuanto más el Señor está contigo. Y esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Por eso yo siempre he predicado y lo digo. Hermanos, la Biblia que predicamos es la misma. El Espíritu Santo es la misma. El Salvador es el mismo. El poder de Dios es el mismo, pero la iglesia no es la misma. No, la iglesia no es la misma. He conocido cristianos en Estados Unidos, mejor dicho, pastores, que me dicen, ¿saben lo primero que me pregunta una persona cuando viene a nuestra iglesia pensando en la posibilidad de hacerse miembro de la iglesia? Digo, no, dice, ¿tienen buenos aparcamientos, buenos estacionamientos para los carros aquí?
¿sí? ¿Tienen aire acondicionado las clases de los niños? ¿Sí? ¿Las butacas de la iglesia son de madera o son así mulliditas? Y cuando pasan la lista y tienen todo lo que sus necesidades demandan, ¿se hacen o no miembros de esa iglesia? Yo te mandaría un tiempo a África, a Corea del Norte, a Irán, a Pakistán y a lugares donde los hermanos a escondidas de noche tienen que ir con un pico y una pala a romper bloques de hielo así de gordo y bautizarse en lagos helados para que no los maten las personas que están a su alrededor. Te mandaría a lugares donde solamente hay una Biblia para toda la iglesia y los hermanos se la pasan de unos a otros durante varios días y la copian a mano. Y yo tengo Corintios, yo tengo Efesios, yo tengo Gálatas, yo tengo Romanos, yo tengo los Proverbios, porque hay una sola Biblia para toda la iglesia. Cuando estábamos en Kenia y nos enfermábamos y lo primero que pensamos era en ir al médico,